Las células que mueren por autofagia, pues la mayoría de las veces mueren porque no tienen alimento. Entonces la célula comienza a consumir algunos de sus organelos para obtener energía, pero cuando eso no es suficiente, pues muere por este proceso que se llama autofagia, que no vamos a ver, y que es muy, muy regulado también. Y otra de las formas que tienen de morir es la apoptosis, que es la que nos ocupa. Entonces, en términos generales, en la apoptosis, ¿qué es? Pues vamos a empezar con el tema. Apoptosis. Y más grande. La apoptosis es un tipo de muerte celular que se llama muerte celular programada. La apoptosis es la muerte celular programada. ¿Y por qué se llama muerte celular programada? Porque las células tienen un programa para llevarlo a cabo. Todas las células tienen un programa, un plan para llevarla a cabo. No es una muerte accidental. Perfectamente está establecido cuando una célula necesita morir por apoptosis. Todas las células están preparadas para morir por apoptosis y están preparadas todo el tiempo. Tienen los componentes listos porque no saben cuándo tendrán que morirse y tienen que morirse cuando les toque. Y hay dos maneras de avisarle a una célula: te toca que te mueras. Entonces, todo el tiempo, las células están preparadas para morir. No es que les digan, fíjate que te toca morirte, espérate, déjame preparo. No, todo el tiempo las células están preparadas para hacerlo. Entonces, en la apoptosis hay dos vías, dependiendo de por dónde se le avise a la célula que se tiene que morir. Hay una vía que se llama vía extrínseca de apoptosis, extrínseca. Y en esta vía hay unas moléculas que se llaman ligandos de muerte. Bueno, ¿por qué se llama vía extrínseca? Porque la señal de muerte viene del exterior de la célula. La señal o estímulo de muerte viene del exterior de la célula. Entonces, para este caso existen ligandos de muerte. Y no sé si para ustedes sea lógico, pero para mí sí lo es y bastante. Los ligandos de muerte no se pueden liberar al espacio extracelular. Porque si los ligandos de muerte se liberaran al espacio extracelular, entonces eso ocasionaría que cualquier célula que estuviera en contacto con ese ligando de muerte moriría. Y no sería una muerte controlada. Hagan de cuenta que yo aventara confeti hacia donde están personas vivas, de personas sanas y personas enfermas. Las células que se mueren son las células que están enfermas. Entonces se morirían todas las personas, no nada más se morirían las que están enfermas. Entonces los ligandos de muerte generalmente están expuestos en la membrana de células del sistema inmune. Las células del sistema inmune son las encargadas de tocar a las células que deben morir con sus ligandos de muerte. Entonces,
si hay ligandos de muerte, por lo tanto también debería haber receptores de muerte. Entonces los ligandos de muerte los tienen las células del sistema inmune y los receptores de muerte los tienen también expuestos en la membrana plasmática las células que se van a morir. O sea, todas nuestras células tienen receptores de muerte, todas. Porque les digo, no se sabe cuándo les va a tocar y ellas deben estar preparadas todo el tiempo para realizar este proceso. Entonces, ¿vamos bien hasta aquí? Sí. Gracias. Los ligandos de muerte y los receptores de muerte interaccionan por señalización de contacto. O sea, se tienen que tocar el ligando con el receptor de muerte. La muerte es muy dirigida. No se avientan moléculas secretadas y a ver a cuál le toca. No. Es muy dirigida. Entonces, los ligandos de muerte y receptores de muerte hacen señalización o realizan señalización de contacto, se tocan, o también llamada señalización yuxtacrina. Aquí no puede haber nada secretado, porque lo secretado es como más aleatorio. Entonces, si tenemos una vía extrínseca de apoptosis, sería lógico que también hubiese una vía ¿qué? Intrínseca. Intrínseca. Y de hecho existe. Entonces, si en la vía extrínseca la señal o el estímulo de muerte viene del exterior de la célula, en la vía intrínseca, ¿de dónde creen que venga? Pues del interior. Entonces, el estímulo para la muerte viene, bueno, no viene. Bueno, no viene porque pues ya está en el interior. Está en el interior. Se activa, vamos a ponerle así, porque no está siempre activo. Se activa en el interior de la célula. Ok. ¿Y qué estímulos podrían activarse para que la célula se muera? Pues tenemos varios ejemplos. Uno, casi siempre cuando sucede esta vía intrínseca de la apoptosis, la mitocondria se daña. Entonces, aquí la que detecta los daños es la mitocondria. Entonces, una mitocondria, casi siempre les digo, esta vía inicia porque las mitocondrias están dañadas. ¿Y por qué pueden dañarse las mitocondrias? Pueden dañarse por muchas razones. Una es que aumenten las especies reactivas de oxígeno. Otra es que aumente, ¿se acuerdan de que el calcio puede ser citotóxico? No siempre es citotóxico, porque si siempre fuera citotóxico, nuestras células no podrían trabajar con calcio nunca. El calcio es citotóxico en ciertas condiciones. Entonces, un aumento en la concentración citosólica de calcio también causa daño a las mitocondrias. Pero este aumento debe ser de forma prolongada o muy alto. Entonces debe ser muy drástico ese aumento, aunque no sea prolongado, o muy prolongado. Muy prolongada, más bien, porque le puse concentración, ¿verdad? Prolongada. ¿Muy drástica? Muy prolongada. O sea, que aumente muchísimo la concentración hacia una cosa bárbara,
o que sea no tan bárbara el aumento en la concentración, pero de manera prolongada. Otra cosa que puede dañar a las mitocondrias es la radiación. La radiación ultravioleta o la radiación gamma. Aguas con asolearse porque de esas dos radiaciones llegan. Y otra cosa que puede fomentar la apoptosis por la vía intrínseca y dañar a las mitocondrias es el daño al DNA. Todo esto, van a decir, ¿qué tiene que ver el daño al DNA con el daño a las mitocondrias? Bueno, pues sí tiene que ver. A ver, no sé qué hice aquí. ¿Por qué se está encimando? Ahí está. ¿Y se alcanza a ver? No. A ver, entonces le quito los espacios y ya queda. Ahí está. Todo esto termina dañando a las mitocondrias porque favorece que las mitocondrias formen un poro. Ese poro en sus membranas, porque acuérdense que las mitocondrias son unos organelos que tienen doble membrana. Tienen una membrana mitocondrial interna y una membrana mitocondrial externa. Cuando se forma un poro en la membrana de las mitocondrias se dañan y escapan factores proapoptóticos de ellas que tienen almacenados. Entonces, vamos a ponerle aquí algunas cosas para que se vea. Aquí tenemos la vía extrínseca y aquí tenemos la vía intrínseca de apoptosis. Todo esto termina dañando a las mitocondrias porque les digo que terminarían formando un poro que se llama poro de permeabilidad mitocondrial. Y por ese poro pueden escapar factores proapoptóticos que las mitocondrias tienen almacenados. Entonces, ¿vamos bien hasta aquí? Sí. 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 Perfecto. Entonces, vamos a ver. ¿Para qué nos puede servir? Por favor, tantito. Gracias. De nada. Sí, dígame. Dijo que ambas vías generaban un poro, ¿verdad? No. La intrínseca. La extrínseca también, pero de forma indirecta. Ahorita lo vemos. Ah, ok. Bueno, gracias. En donde se genera el poro de permeabilidad mitocondrial es en la intrínseca. Pero ya vamos a ver más adelante que la vía extrínseca, por un caminito, puede activar también la vía extrínseca, la intrínseca. O sea, ambas vías son muy poderosas. Cuando se inicia cualquiera de las dos, si nada lo para, la célula se muere. Pero la vía extrínseca es más poderosa todavía que la intrínseca porque la vía extrínseca puede generar la apoptosis solita o también puede activar a la vía intrínseca. Pero siempre que se active la vía intrínseca, va a haber daño a las mitocondrias porque se forma un poro de permeabilidad mitocondrial. Ahorita vemos en qué consiste ese poro, vamos por partes, y deja escapar factores proapoptóticos que tienen almacenadas las mitocondrias. Ahorita vemos cuáles son. Entonces, ¿ustedes creen que la apoptosis no sirva para nada desde el punto de vista fisiológico? ¿Será que las células se tengan que morir o no? ¿Por qué todas las células están preparadas para morirse? Existe algo que se llama apoptosis fisiológica, o sea, la que se da de manera normal. Vamos a poner unos ejemplos de apoptosis fisiológica. Cuando nosotros estamos en el vientre de nuestra madre, en su útero, y cuando se empiezan a formar nuestras manos,
Nuestras manos son como los guantes que se usan para sacar cosas del horno cuando están muy calientes. No tienen dedos. Son como un guante. Pero los dedos se empiezan a formar cuando las células que están en medio de los dedos se mueren. Entonces, para que nuestros dedos se formen de manera adecuada, nada más les voy a poner algunos ejemplos de apoptosis fisiológica, solo algunos. La apoptosis se debe dar para que nuestros dedos se formen de manera adecuada. Si las células que están en entre nuestros dedos no se mueren, nuestros dedos se quedarían juntos. Y hay personas a las que les pasa eso. También, cuando nosotros acabamos de nacer, las células, nuestras neuronas, se mueren, pero se mueren muchas de nuestras neuronas. O sea, acabamos de nacer y se mueren alrededor de la mitad de nuestras neuronas. Entonces, deben morirse porque si no, después hay cosas bien raras. Entonces, muerte neuronal, después, posterior al nacimiento. No, inmediatamente. Porque siempre se nos están muriendo neuronas. Pero cuando acabamos de nacer, de verdad es una cosa impresionante la cantidad de neuronas que se mueren. Son aproximadamente la mitad de las neuronas con las cuales nacimos. Y eso debe ocurrir porque si no, hay trastornos. Otra de las cuestiones fisiológicas relacionadas con la apoptosis es el balance de los tejidos. ¿Y a qué me refiero con eso? Imagínense que en los tejidos en los que hay división celular activa, por ejemplo, en tejidos de la piel, en tejidos que recubren cavidades de nuestros órganos, como por ejemplo la tráquea o el esófago o el estómago o el intestino, que se están dividiendo de forma continua nuestras células, hubiera división continua, pero no hubiese muerte celular. ¿Qué pasaría con nuestros tejidos? ¿Víctimas o voluntarios? ¿Mande? ¿Se engrosarían? Se engrosarían, pero se formarían tumores, ¿no? No estarían siempre del mismo tamaño. ¿Cómo le hacemos nosotros si ya estamos en estado adulto para estar siempre del mismo tamaño? Ya no crecemos. ¿Están de acuerdo que ya no crecemos? Y no nos salen de un día para otro un chipote en la piel. Entonces, las células, para que haya un balance de tejidos, sobre todo en los tejidos que tienen mitosis activa, que se están dividiendo continuamente, debe haber células que mueren y debe haber células que se forman, necesariamente. Y así como se mueren, así hay células de nueva generación. Para que haya, sí se comprende qué es eso de balance de tejidos. Sí. Sí, profesora. Muy bien. Pero también podemos tener apoptosis patológica, le vamos a poner así. Patológica. Y patológica es cuando ocurren dos cosas, una de dos. Primero vamos a ver la una de dos. Una es células que deberían morir, pero no se mueren. ¿En qué caso se da eso? En el cáncer. Las células cancerosas son células que están muy dañadas. Tienen el DNA bien mutado. Eso debería ser detectado por los policías celulares, que hoy vamos a ver uno de esos policías celulares que se llama P53. Debería ser detectado y debería mandarse a señales de apoptosis para que se murieran. Pero las células cancerosas escapan de la apoptosis y ese es uno de los problemas del cáncer. Escapan del control de calidad.
Entonces, pues deberían morirse, pero no se mueren. Y tenemos el caso opuesto, células que no deberían morir, pero mueren. ¿Y qué ejemplos tenemos aquí? Tenemos el ejemplo de las enfermedades neurodegenerativas. Enfermedades neurodegenerativas como por ejemplo el Alzheimer, en el que mueren neuronas colinérgicas que no deberían morirse, y estas neuronas colinérgicas están relacionadas con la memoria. Y tenemos otro ejemplo, el Parkinson, la enfermedad de Parkinson. En esta enfermedad de Parkinson mueren neuronas dopaminérgicas, o sea que producen dopamina, y estas neuronas están relacionadas con el movimiento. Otro ejemplo de que pertenece a esto, movimiento, que le puse. Movimiento. Son las enfermedades autoinmunes. Otro ejemplo, en el que células que no son extrañas, estoy poniendo entre paréntesis, pero bueno, enfermedades autoinmunes, en el que mueren células del cuerpo y o se destruyen moléculas del cuerpo. Pero bueno, aquí serían que mueren células propias del cuerpo que no deberían morirse, pero son reconocidas como células extrañas y se eliminan. Entonces, enfermedades autoinmunes, mueren células propias del cuerpo. Se reconocen como células extrañas y se tocan para que hagan apoptosis. Entonces, no sé si con esto los convenzo de que vale la pena estudiar apoptosis. Sí. ¿Sí los convenzo? Sí. Bueno, ¿mande? Sí los convenzo, qué bueno. Sí las convenzo. Entonces, genial, porque vamos a estudiar apoptosis. ¿Cómo vamos a ver este tema de apoptosis de las vías intrínseca y extrínseca? Primero vamos a ver participantes importantes en ambas vías, porque en ambas vías hay personajes moleculares muy importantes. Entonces vamos a ver a los actores de la apoptosis. ¿Ya le puedo cambiar de pizarrón? Sí. Gracias. Entonces, moléculas importantes en el proceso de apoptosis en ambas vías. Las moléculas más importantes en la apoptosis, aunque déjenme decirles que hay diferentes tipos de apoptosis y es todo esto un merequetengue, pero nosotros vamos a ver una cuestión sumamente general. Las moléculas más importantes se llaman caspasas. Caspasas. Las caspasas son cisteinil aspartil proteasas. Cisteinil aspartil proteasas. ¿Por qué cisteinil? Porque tienen cisteína en su sitio activo.
¿Por qué eso de aspartil? Bueno, cisteinil es porque tienen cisteína en su sitio activo. ¿Por qué aspartil? Aspartil es porque Tienen aspartato. sí, porque tienen aspartato, pero no tanto porque tengan aspartato, es porque sus sitios de corte son después de un aspartato, son proteasas y sus sitios de corte en las proteínas a las que degradan, porque son proteasas, recuerden, están después de un aspartato. ¿Y por qué proteasas? Porque degradan proteínas. Las desbaratan. Y pues nosotros hemos visto proteínas en muchas partes de la célula. Pero una forma muy fácil de poner en jaque una célula para que ya no pueda hacer nada es desbaratar las proteínas del citoesqueleto de las células. Entonces, estas proteasas son especialistas en desbaratar el citoesqueleto, en reorganizarlo. Entonces, esas son las caspasas. Ahora, dentro, ¿ya queda claro qué es una caspasa? Hay muchas caspasas, hay muchos tipos de caspasas. Y las caspasas siempre se producen en las células. Siempre hay producción de caspasas en las células. Por eso les decía que una célula siempre está lista para morir, siempre está preparada. Entonces, las caspasas se producen de manera constitutiva en las células. ¿Qué quiere decir de manera constitutiva? Que se están produciendo siempre, pero están en forma inactiva. O sea, son procaspasas. ¿Qué es lo que desata el proceso de apoptosis? Pues cuando las procaspasas dejan de ser procaspasas y se convierten en caspasas activas. ¿Sí? Sí. Entonces tenemos dos tipos de caspasas. Las que se llaman caspasas iniciadoras y tenemos por otro lado a las caspasas, sería A2, a las caspasas ejecutoras o efectoras. Debo decirles que las caspasas se designan con números. Para distinguirlas. Entonces, las caspasas iniciadoras generalmente son dos, puede haber más, pero yo les voy a hablar nada más de dos caspasas iniciadoras. Y que ahorita les digo qué es lo que define que sea una caspasa. Bueno, de una vez. Las caspasas iniciadoras son las primeras caspasas que se activan en una vía apoptótica. Hágase la aclaración, no son las primeras moléculas que se activan, pero sí son las primeras caspasas que se activan, por eso se llaman iniciadoras. Entonces, las caspasas iniciadoras son las primeras caspasas que se activan en la apoptosis, en las vías. ¿Y para qué sirven? Pues lo que hacen estas caspasas iniciadoras es activarse ellas mismas y activar a caspasas ejecutoras. Pueden activarse ellas mismas o activar a caspasas efectoras o ejecutoras.
Entonces también debo decirles otra cosa. Solo una caspasa puede activar a otra caspasa. Por eso se dice que en la apoptosis hay cascadas de caspasas. Y ahorita vamos a comprender ese término de cascadas de caspasas en un video que veamos. Entonces, las caspasas iniciadoras son las primeras caspasas que se activan en las vías apoptóticas. Pueden activarse ellas mismas, bueno, ellas mismas como tal no, ahorita lo vemos, tienen que ser del mismo tipo. Y activar a caspasas efectoras. ¿Cuáles son las caspasas iniciadoras? Acuérdense que las caspasas se designan con un número. Entonces, la caspasa 8 es la iniciadora de la vía intrínseca, de la vía extrínseca. Y la caspasa 9 es la iniciadora de la vía intrínseca. Bueno, voy a tener que quitar los espacios porque si no, no se va a ver. Ahora, las caspasas efectoras o ejecutoras son las caspasas 3, 6 y 7. ¿Y qué hacen estas caspasas 3, 6 y 7? Hacen un montón de cosas. Estas caspasas son las que se encargan de hacer un desgarriate en la célula para que no vuelva a funcionar y para que se formen unos cuerpos que se llaman cuerpos apoptóticos, que después son fagocitados por macrófagos. Entonces vamos a ver qué es lo que hacen estas caspasas en otro pizarrón, porque ya no me cabe aquí la información de estas caspasas. ¿Vamos bien? Sí. ¿Puedo cambiar de pizarrón? Sí, profesor. No, permítame tantito. ¿No? Ah. Ustedes me avisan, ¿eh? Mientras me como un chocolate. Bueno, le muerdo un chocolate. Ya, gracias. Muy bien. Entonces, vamos a ver acá qué hacen estas caspasas ejecutoras. Les digo que hacen un desgarriate en las células. Entonces, aquí nos quedamos en A2, caspasas ejecutoras o efectoras. Estas son las que hacen el desgarriate, porque la célula tiene que quedar inservible para hacer funciones metabólicas. Entonces, son la 3, la 6 y la 7. ¿Y qué hacen? Bueno, hacen un montón de cosas. Una manera fácil hasta cierto punto de desmantelar a una célula, de desbaratarla, es darle a su central, a la que se encarga de coordinar todos los procesos celulares. ¿A qué le darían primero si quisieran atacar a una célula?
¿Cuál es el organelo que se encarga de controlar todos los procesos celulares? El núcleo. Entonces las caspasas le dan al núcleo. Lo desestabilizan de la siguiente forma. Acuérdense que son proteasas. Entonces lo que hacen estas 3, 6 y 7 es destruir la lámina nuclear. Entonces vamos a ir poniendo qué es lo que hacen. Unas cuantas cositas. Destruyen la lámina nuclear. Recuerden que la lámina nuclear es una red de filamentos intermedios, elementos del citoesqueleto. Están hechos de proteínas que se llaman láminas. Entonces es una red de filamentos intermedios que sostiene al núcleo, o bueno, que le da estabilidad al núcleo. Entonces, si las caspasas destruyen esa red de filamentos intermedios que le da estabilidad al núcleo, ¿qué tendríamos como resultado? Una desestabilización del núcleo. Dentro del núcleo está el DNA. Para que la célula ya no pueda copiar genes, para que ya no pueda haber procesos de transcripción y por lo tanto procesos de traducción y de síntesis de proteínas, las caspasas efectoras lo que hacen es fragmentar al DNA. Bueno, primero lo que pueden hacer es condensar la cromatina, pero finalmente termina habiendo fragmentación de DNA. Entonces, fragmentan de manera directa o indirecta al DNA. Y con eso ya no hay genes disponibles. Lo fragmentan de una manera completamente aleatoria y pues con eso ya no habría genes para copiar. Y una célula que ya tenga destruida la lámina nuclear y además fragmentado el DNA, ya no puede hacer nada. Ya sería muy difícil que pudiera seguir activa después de estas dos cosas. Pero todavía, después de hacer eso, las caspasas hacen más cosas. Reorganizan el citoesqueleto. Sobre todo, el citoesqueleto de actina. Y esto lo hacen para formar cuerpos apoptóticos. ¿Qué es un cuerpo apoptótico? Los cuerpos apoptóticos son fragmentos de la célula con ciertos organelos contenidos. O sea, serían como fragmentos son como una especie de vesículas. Mejor vamos a ponerle así. Vesículas con organelos contenidos. Organelos y restos celulares. Bueno, con restos de organelos, porque también desbaratan a los organelos. Con restos celulares. Eso es un cuerpo apoptótico. O sea, lo que queda de todo lo que desmantelan las caspasas, eso es un cuerpo apoptótico, pero no se libera. Lo que van destruyendo las caspasas no se libera al exterior de la célula, se queda contenido y se forman pequeños saquitos de membrana con restos de organelos y restos celulares y eso se queda así. O sea, de una sola célula se pueden formar muchas vesiculitas de estas que pueden ser, no sé, podrían ser 100 de una célula o podrían ser 50. Esos son los cuerpos apoptóticos. No sé si quede claro que es un cuerpo apoptótico. Sí, queda claro. Sí, maestro. ¿Sí? Muy bien. Y otra cosa que hacen las caspasas es facilitarle el trabajo
a las células del sistema inmune que se van a comer estos cuerpos apoptóticos. Entonces, las caspasas favorecen la translocación de la fosfatidilcerina Acuérdense, esta fosfatidilcerina es un fosfolípido de membrana celular. Bueno, de membrana. Es un fosfolípido de membrana que se encuentra en la monocapa citosólica de células sanas. Cuando una célula está sana, va a tener a la fosfatidilcerina en su monocapa citosólica. Pero cuando esa célula ya no está sana, ya comenzó su proceso de apoptosis, las caspasas favorecen la translocación de la fosfatidilcerina de la monocapa citosólica, en la que está de manera normal, a la monocapa exoplásmica. Y la fosfatidilcerina en la monocapa exoplásmica es una señal de cómeme, como en el cuento de Alicia en el País de las Maravillas. Cómeme. Para macrófagos, que son células del sistema inmune, que fagocitan los cuerpos apoptóticos. Entonces, todo esto hacen las caspasas. Se encargan, en términos generales, estas son las cosas comprobadas para las caspasas. Se encargan de desmantelar a la célula, de que no sirva para realizar procesos normales. Ya no va a servir. Esa célula ya no puede vivir. Entonces, se forman los cuerpos apoptóticos que tienen restos de citoesqueleto, de organelos y demás. La fosfatidilcerina se trasloca de la monocapa citosólica a la monocapa exoplásmica, y cuando la fosfatidilcerina está en esa monocapa, es una señal de cómeme. Los macrófagos dicen, se dice que los cuerpos apoptóticos están opsonizados, o sea que son muy apetitosos para los macrófagos. Cualquier célula que esté opsonizada, o sea que sea apetitosa para los macrófagos, pues se la comen, la fagocitan. Y ahí se acabó la célula. Ya no existe. Si la célula era un sistema en estado estable, cuando se forman los cuerpos, cuando empieza el proceso de apoptosis y se forman los cuerpos apoptóticos, se ha destruido el sistema. La célula se murió, dejó de existir, pero no molestó a las células vecinas. No regó sus componentes por todas partes. No anduvo regando proteasas, lipasas, endonucleasas y demás. Por eso se llama muerte celular programada. Todo se hace de manera muy organizada y de manera muy estructurada. Y se los estoy dando de veras, es una embarrada de apoptosis. No tienen la idea de lo complejo que es este proceso. Es una embarrada lo que yo les voy a dar de apoptosis, pero es un proceso sumamente interesante de estudiar, de aprender y de todo. Es muy interesante. Bueno, ¿dudas hasta el momento? No, profesora. No. Vamos apenas con las primeras, con las primeras moléculas importantes en el proceso de apoptosis, que son las caspasas. ¿Quiénes más son importantes en el proceso de apoptosis? A ver, me voy a regresar un poquito. Les voy a poner aquí, las caspasas
siempre, pero siempre, siempre son factores proapoptóticos. Entonces las caspasas son factores proapoptóticos. Oh, Chihuahua. Ya. No me va a dejar escribir. Factores proapoptóticos, o sea, favorecen la apoptosis. No hay ninguna caspasa que no la favorezca. Todas son proapoptóticas. Ahora vamos con otro tipo de moléculas que no son caspasas y que también son importantes en el proceso de apoptosis en ambas vías. Entonces, inciso B, tenemos a las proteínas inhibidoras de la apoptosis. Inhibidoras de la apoptosis. Como su nombre lo indica, pues las proteínas inhibidoras de la apoptosis siempre son factores antiapoptóticos, salvo que las factores antiapoptóticos, o sea, favorecen la sobrevivencia de las células, no la muerte. Proteínas inhibidoras de la apoptosis hay un montón de tipos, no se angustien, no las vamos a ver de manera detallada, nada más quiero que sepan que son un gran grupo de moléculas que tienen ciertas características que tampoco vamos a ver, no se angustien. Entonces, las proteínas inhibidoras de la apoptosis son de muchos tipos distintos. Bueno, de varios tipos distintos, no tanto como muchos. Son una familia más o menos grande de moléculas y lo que ellas saben hacer es inhibir caspasas. Entonces, inhiben, por eso se llaman inhibidoras de la apoptosis, porque las caspasas producen apoptosis y entonces estas se encargan de inhibir a las caspasas. Entonces, inhiben caspasas y esa es su función, inhibir caspasas. Y como inhiben caspasas, pues ya. Pueden inhibir a caspasas en estado inactivo o en estado ya activo. En términos generales, inhiben a las caspasas 3 y 7 que están en estado activo y también pueden inhibir a la procaspasa 9, que esta, como lleva la palabra pro, está en estado inactivo. Entonces, las proteínas inhibidoras de la apoptosis pueden frenar la apoptosis incluso cuando ya se activaron las caspasas. Entonces, son factores antiapoptóticos muy, muy, muy importantes. Hagan de cuenta que una célula ya desató todo su proceso ya desató alguna vía para que se lleve a cabo su proceso de apoptosis, pero llega una señal de sobrevivencia muy fuerte del exterior de la célula y se frena la apoptosis mediante estas proteínas. Entonces, son proteínas muy importantes en las células. Continuamos con otras moléculas muy importantes. Vamos a hablar de una familia bipolar, como hay muchas. En las moléculas también hay familias bipolares y esta familia es, a mí me... Maestra, ¿le podría regresar tantitito, Sí, por favor? claro que sí. Perdón, yo me acelero. Y antes digan que no estoy dando clases presenciales, porque si no ya hubiera borrado el pizarrón. Tengo una fijación mental con borrar el pizarrón. Es mi obsesión. Ya, gracias. De nada. Entonces, ya llevamos como moléculas importantes que tienen que ver con el proceso de apoptosis a las caspasas
y a las proteínas inhibidoras de la apoptosis. Vamos con otro grupo importante. Es una familia, a mí me encantan estas moléculas, no sé por qué, pero me gustan mucho. Son los miembros de la familia BCL2. Es una familia bipolar. Ahorita vamos a ver por qué es una familia bipolar. Todos los miembros de esta familia son proteínas. Es una familia muy grande, muy grande. Se llaman proteínas de la familia BCL2. BCL2. En esta familia hay miembros proapoptóticos y hay miembros antiapoptóticos. Por eso es una familia bipolar. Entonces, vamos a hablar de ambos miembros, pero vamos a decir primero por qué estos miembros de esta familia tienen funciones antagónicas. Esta familia está relacionada con la formación del poro de permeabilidad mitocondrial. Entonces, estas proteínas de la familia BCL2 se relacionan con la formación, vamos a ponerlo de manera más clara. Pueden favorecer o impedir que se forme el poro de permeabilidad mitocondrial. ¿Quiénes favorecen que se forme el poro de permeabilidad mitocondrial? Los miembros proapoptóticos de la familia BCL2. Entonces, primero vamos a poner a los que lo impiden. Entonces, vamos a ponerle aquí miembros antiapoptóticos de la familia BCL2. Los miembros antiapoptóticos de la familia BCL2 son nada más dos. BCL2, que es el que le da el nombre a la familia, y BCLXL. AL es subíndice, pero no la puedo poner como subíndice aquí. Estos dos miembros impiden que se forme el poro de permeabilidad mitocondrial. Ay, miren, le voy a poner ETPM y ya, no lo estoy escribiendo a cada rato. Poro de permeabilidad mitocondrial, así es como se abrevia. Entonces, BCL2 y BCLXL impiden que se forme el poro de permeabilidad mitocondrial. El PTPM. Se encuentran en la membrana mitocondrial y la manera en la que impiden la formación del poro de permeabilidad mitocondrial es uniéndose con factores de la misma familia que favorecen al poro. Entonces inhiben a los factores a los otros miembros de su familia para que formen el poro de permeabilidad mitocondrial uniéndose con ellos. Esto les va a quedar más claro en un video que vamos a ver más adelante. Entonces, estos BCL2 y BCLXL impiden que se forme el poro de permeabilidad mitocondrial, formando complejos con los miembros proapoptóticos de la familia. Y luego tenemos a los miembros proapoptóticos de la familia. Casi todos los miembros de esta familia empiezan con B.
Entonces tenemos a BAC. BAC está en la membrana mitocondrial externa. Y puede formar poros él solito. Si se asocia varias moléculas de BAC, forman un poro y dejan escapar las moléculas proapoptóticas que tiene almacenada la mitocondria. Entonces, BAC está en la membrana mitocondrial externa y puede formar oligómeros, y se forma el poro de permeabilidad mitocondrial. El solito. Si lo dejan de inhibir, forma el poro de permeabilidad mitocondrial. El solito. Tenemos a VAX. VAX no está en la membrana mitocondrial externa. VAX está en el citosol. Pero se trasloca a la membrana mitocondrial externa e inhibe a las que estaban inhibiendo a VAC para que no forme el poro. Entonces, VAX está en el citosol, se trasloca a la membrana mitocondrial externa e inhibe a BCL2 y a BCLXL. Y con eso se queda libre VAC y puede formar el poro de permeabilidad mitocondrial. ¿Sí vamos? ¿Sí me voy explicando o está muy complejo? Sí, profesora, vamos bien. Sí, profesora, muy bien. Profesora, ¿todo esto va a venir en el examen del martes? Sí, Pi. ¿Por qué creen que les dijimos que estudiaran desde antes? Porque esto está cañón. Y luego tenemos a BAT. De BAT ya hablamos. ¿Dónde lo vimos? ¿En la vía Cate? Exactamente. Entonces, BAT es igual que VAX. BAT está en el citosol y hace lo mismo. Se trasloca a la membrana mitocondrial externa e inhibe a BCL2 y a BCLXL. ¿Cuál es la diferencia entonces entre VAX y BAT? Pues que VAX puede contribuir a la formación del poro de permeabilidad mitocondrial si se asocia con VAC. No es tan difícil, nada más es. Y hay otro, nada más otro. Son un montón de miembros de esta familia, ¿eh? Yo nada más le estoy diciendo 5. Digo 4, nada más 4. BID es citosólico. También está en el citosol. Y también se trasloca a la membrana externa mitocondrial y activa directamente, puede activar directamente a VAX y a VAC.
Entonces, fíjense, es fácil. Los que tienen a la A en medio, que son BAC y VAX, pueden formar el poro de permeabilidad mitocondrial. Bien sea que VAC lo forme solo o que VAX se asocie con VAC y lo forman. Ahorita en un video vamos a ver cómo se forma ese poro de permeabilidad mitocondrial. Es impresionante. Y BAD y BID no pueden formar el poro de permeabilidad mitocondrial. Lo que ellos hacen es o bien inhibir a los miembros antiapoptóticos de la familia, que son BCL2 y BCLXL, o activar a los miembros proapoptóticos de la familia, cualquiera de las dos cosas. ¿Sí? Maestra, Sí. entonces, VAX, ¿con quién se une para formar el poro? Con VAC. Ah, ok, es que pensaba que era con... Por eso dije, ay, ¿qué pasó? Sí, con VAC. Ok, gracias. O sea, puede haber poros de permeabilidad mitocondrial formados nada más por VAC o formados por VAC y por VAX. Gracias. De nada. ¿Listos y listas para ver las vías de apoptosis? Un momento. Ujú. Ya, profesora. Gracias. A ver. Vamos a empezar con la vía extrínseca. Está bien fácil. Realmente no tiene mucha complicación. No se me angustien y ay, ay, qué horror, qué horror. Está fácil. Espérenme tantito. Vamos a copiar este. Ay, no. Mejor hago una impresión. Ahí está. Y eso que no nos estamos viendo así como... Les digo que es así un vuelo de pájaro lo que estamos haciendo con la apoptosis. Ahí está. Esta es la vía extrínseca. Vía extrínseca de la apoptosis. Entonces, vean. Les voy a poner un ejemplo, porque puede haber varios ejemplos de vías extrínsecas dependiendo del ligando y del receptor, porque no nada más hay un ligando de muerte y no solo hay un receptor de muerte. Entonces, fíjense, en este caso, el ligando se llama CD95
Y otro nombre de ese ligando es lo mismo, es Fas. Entonces, el ligando está aquí de color café. No es cierto, no salió el nombre del ligando porque se llama CD95L. Déjenme ponérselo. CD95. Oh, caramba, ¿por qué no quiero escribir? A ver. Ahora sí. CD95L o FAS-L. Ese es el nombre del ligando. Es lo mismo. ¿Por qué tiene la letra L? Para designar que es el ligando. Es el mismo. Es la misma molécula, pero es distinto nombre. Entonces, este está pintado aquí de color café. Entonces, CD95 es el ligando de muerte. Este estaría anclado a la membrana plasmática de células del sistema inmune. Y esta es la célula que va a morir. Aquí no está representada la membrana como dos líneas paralelas. Aquí nada más está puesta una. El que está pintado de color naranja es el receptor de muerte, que tiene la célula que debe morir. Este receptor se llama CD95 o FAS, cualquiera de los dos nombres. Dense cuenta que para que esta vía extrínseca de la apoptosis comience, debe haber un trímero de ligandos y también el receptor debe trimerizar. Cuando se forma este complejo trimérico de 3 ligandos y 3 receptores, hay unas proteínas adaptadoras que aquí están pintadas de color gris, que se llaman FAD. Y estas FAD, lo que quiere decir FAD es dominio de muerte asociado a FAS. Entonces, esta proteína adaptadora sirve para reclutar a la procaspasa 8, que es la caspasa iniciadora de la vía extrínseca. Una vez que la procaspasa, una procaspasa, aquí nada más está representado por simplicidad, una FAD, pero en realidad hay 3. Y se unirían aquí, por lo tanto, 3 procaspasas 8. Cuando las procaspasas 8 están en cercanía, una activa la otra y así. Y entonces aquí ya tenemos a la caspasa 8 activa. Y la caspasa 8 activa, a su vez, va a activar a la caspasa 3, a la 6 y a la 7. Y esas caspasas ejecutoras ya dijimos qué es lo que hacen. Entonces, como ya tengo poco tiempo para terminar la clase, nada más díganme si tienen dudas de esta vía y esto se los mando escrito en un resumen por correo electrónico. U otra vez. Y ahorita lo vemos en unos videos y van a ver que realmente está muy sencillo. Nada más acuérdense que FAD. Todo bien, sí, mejor ¿Sí? que se nos pudiera enviar el correo. Ok, entonces vamos a ver la vía intrínseca. Esta es la extrínseca. Vamos a pasarnos a la vía intrínseca. Esta es la vía intrínseca. A ver, ay, ¿por qué? Bueno, otra impresión de pantalla. Se los pego en el pizarrón. De todas maneras, creo que este está en el resumen que les voy a enviar. Esta sí tiene un poquito más de chiste porque hay cosas que no hemos visto de aquí. Entonces, mejor les platico. A ver, esta es la vía intrínseca. Y yo les dije que podía haber varias cosas que dañan a las mitocondrias. Ya no le voy a poner título porque aquí dice vía intrínseca, ¿no? Entonces, mejor escribimos de este lado. Cuando el DNA está dañado, hay una proteína molecular, que es el policía de la célula, que se llama P53. P53 aumenta mucho sus niveles y activa directamente a VAX. Y acuérdense que VAX se puede ir a la mitocondria e inhibir
a los factores antiapoptóticos de la familia como a BCL2 y activar a BAC, y entonces se va a formar el poro de permeabilidad mitocondrial. La mitocondria tiene almacenados por lo menos 4 factores proapoptóticos. Esos factores proapoptóticos tienen una funcionalidad dentro de la mitocondria, pero si se salen de ella, conducen a la apoptosis. O sea, en la mitocondria funcionan de manera normal de una forma, pero si se salen de ella ya son proapoptóticos. Uno de ellos es el citocromo C. Al citocromo C, ¿dónde lo habían visto antes? ¿Dónde lo habían visto antes? Yo recuerdo que era de la cadena transportadora. Es de la cadena transportadora de electrones, siempre y cuando se quede en la mitocondria. Pero si se sale de la mitocondria, fíjense qué es lo que hace. El citocromo C aquí está pintado de color azul clarito. Forma un complejo con una molécula que se llama APAF1. Y ese complejo citocromo APAF1 recluta a la procaspasa 9, que es la iniciadora de la vía intrínseca. Y se forma un complejo que se llama apoptosoma. En este apoptosoma, la procaspasa 9 se activa a caspasa 9 y esta caspasa 9 a su vez activa la procaspasa 3 a caspasa 3, que ya es ejecutora. Y ya sabemos qué hacen las caspasas ejecutoras. Desmantelan la lámina nuclear, fragmentan el DNA, reorganizan el citoesqueleto para formar los cuerpos apoptóticos, favorecen la traslocación de la fosfatidilcerina a la monocapa exoplásmica y demás. ¿Qué nos dice esta imagen también? Que hay otro factor proapoptótico que está almacenado en las mitocondrias que se llama SMAC diablo, y lo pintan aquí como si fuera un diablito. Este SMAC diablo inhibe a las proteínas inhibidoras de la apoptosis, que a su vez son capaces de de inhibir a las caspasas. Entonces, vamos a poner aquí nada más, para ya terminar esto, qué es lo que hacen los factores que están almacenados en la mitocondria. Los factores proapoptóticos almacenados en mitocondrias. Y ya vemos los videos, y espero que con los videos, van a ver que con los videos les va a quedar bastante más claro el proceso. Pero primero tengo que decirles qué pasa, porque si nada más ven los videos primero, pues como que no. Entonces, los factores proapoptóticos almacenados en las mitocondrias y que están relacionados con la vía intrínseca son el citocromo C. El citocromo C forma un complejo con APAF1 y se recluta la procaspasa 9 para formar una estructura que se llama apoptosoma. En el apoptosoma están también en cercanía una procaspasa 9 con otra procaspasa, y tendríamos como resultado de la formación del apoptosoma a la caspasa 9 activa, que puede activar a su vez a las efectoras o ejecutoras, que son la 3, la 6 y la 7, y ya vimos qué pasa con ellas, qué es lo que hacen ellas. ¿Cuál es el otro factor? Otro factor, pues aquí está, ¿no? SMAC diablo. SMAC diablo inhibe a las proteínas inhibidoras de la apoptosis, a las IAPs, o proteínas inhibidoras de la apoptosis. También tenemos que en la mitocondria hay un factor que se llama AIF. AIF es factor inductor de la apoptosis, AIF.
factor inductor de la apoptosis. Perdón. Este AIF contribuye a la fragmentación del DNA. O sea, se va a lo que quede del núcleo y fragmenta DNA. Y tenemos otra que también está almacenada en las mitocondrias, que se llama endonucleasa G. Que también se va a lo que quede del núcleo y fragmenta el DNA. Todos estos están almacenados en la mitocondria y se escapan cuando se forma el poro de permeabilidad mitocondrial. ¿Qué les parece? Que vamos a sufrir en el examen. Bueno, sobre aviso no hay engaño. Les avisamos que era muchísima información. Y les insisto, todo lo que estamos viendo en señales lo van a recuperar en bases farmacológicas de la terapéutica. Nada más que en esa materia van a asumir que ustedes ya saben todo esto. No se los van a repetir. Van a partir del hecho de que ustedes ya lo saben. ¿Listo? ¿Ya podemos cambiar de pizarrón? Sí, profesora. Ok, entonces ya nada más lo que quiero que vean es la función de BID para ligar a la vía intrínseca con la vía extrínseca. Entonces, fíjense, aquí tenemos una imagen en donde están las dos vías de la apoptosis, la vía extrínseca y la vía intrínseca. Aquí dice CD95L o trail, este es otro ligando. Entonces, CD95L está pintado aquí de color rosa, y aquí el receptor está pintado de color naranja y en la parte citosólica de color gris. Entonces vean que se tiene que formar un trímero y que a este trímero se asocia FAD en el caso de FAD-DD. FAD-DD en el caso de que el ligando sea CD95L o FAS-L. Entonces, esta proteína adaptadora, que está aquí pintada de color verde con amarillo, recluta a la procaspasa 8, que es la iniciadora de la vía extrínseca, y esta, como ya está muy cercana una de la otra, son 3 por cada receptor que se active, ya se forma la caspasa 8 activa. Pero fíjense que la caspasa 8 activa puede hacerle algo a este factor proapoptótico de la familia BCL2, que es BID, lo trunca, o sea que lo rompe. Y cuando BID está truncado,
se va a la membrana mitocondrial externa y lo que hace es activar directamente a BAC y a VAX. Y entonces ya se forma el poro de permeabilidad mitocondrial. Entonces vean que aquí está la liga entre la vía extrínseca y la vía intrínseca de la apoptosis. Y lo demás, pues ya lo vimos. En esta vía intrínseca, cualquier cosa que le cause estrés a la mitocondria, pues la va a dañar. Se forma el poro de permeabilidad mitocondrial, se escapa el citocromo C. El citocromo C forma un complejo con APAF y luego ese complejo APAF-citocromo C recluta a la procaspasa 9, que es la iniciadora de la vía intrínseca, para formar el apoptosoma. Y el apoptosoma, como están en cercanía varias procaspasas, se activan entre ellas y ya tenemos a la caspasa 9 activa, que puede a su vez activar a la caspasa 3, que esa ya es ejecutora o efectora, y pues se da el proceso de apoptosis. Entonces, vamos a ver ahora unos videos para que les quede más claro este proceso. Les aseguro que con los videos van a decir, oh, wow, sí, ya le entendimos. Entonces, déjenme ver los videos. ¿Dónde los tengo? Y con los videos espero que les quede más claro el proceso. Y yo creo que sí. Bueno, a ver, entonces vamos a ver primero uno. Muñeca. A ver, déjenme ver. Y les pongo las ligas aquí en el pizarrón para que ustedes los puedan ver cuando quieran. No se está proyectando el pizarrón. Ah, no, es que los estoy buscando, precisamente okay. Por eso. Sí, gracias. Ya los encontré. Ahora sí. Entonces, ahí está. Vamos a ver. Ya debe estar por aquí. Ya deben estarlo viendo. Está como un embrión. ¿Sí lo ven? Sí. Sí. Bueno, ahí va. Entonces, ahí va. Ok. Aquí dice, ¿qué es la apoptosis? Fíjense lo que le va a pasar a esta célula. Esto es lo que le pasa a una célula cuando está, sí se puede determinar por el exterior cuando una célula está sufriendo este proceso de apoptosis, porque una de las cosas que le pasa es que encoge su citoplasma. Y luego de que encoge su citoplasma le empiezan a salir como chipotes y cada uno de esos chipotes es un cuerpo apoptótico. Fíjense lo que le va a pasar a esta célula. Déjenle quito los subtítulos. ¿Ya vieron? Cada uno de esos es un cuerpo apoptótico. Y pues atrás hay otras células que están sufriendo ese proceso también. Aquí lo que les van a ilustrar es que estas células que están entre sus dedos tienen que morirse por apoptosis para que se formen bien sus dedos. Y aquí otra vez esta célula encoge su citoplasma y forma los cuerpos apoptóticos. Eso es lo que le pasa a una célula. Aquí lo que van a ver es una caspasa que llega por acá, esta que tiene como forma de trompo. Es una caspasa y lo que hizo ahí fue desbaratar citoesqueleto de actina. Y aquí les están mostrando que una caspasa puede activar a otra. Y aquí ya les están diciendo que hay dos vías, la vía extrínseca y la vía intrínseca. Y van a hablar primero de la vía extrínseca. Entonces aquí tienen a la célula, y creo que otra vez, no. Aquí viene una célula del sistema inmune, que es un linfocito T, y esta lleva el ligando de muerte y está tocando, fíjense, aquí
está el ligando de muerte. Esta que está aquí arriba es la célula del sistema inmune que tiene el ligando de muerte. Vean que aquí tiene en particular al ligando Fas. Entonces está en forma de trímero, 1, 2 y 3. Y aquí está la célula que se va a morir. Y esta tiene estos receptores de muerte que son como embudos. Entonces ahorita van a ver que estos receptores de muerte, que serían Fas, se van a acoplar con este ligando. Ahí va. No están así, como embudos y bueno, ese es el receptor de Fas. Y ya, se acoplaron y ahora vamos a ver qué pasa en la parte intracelular del receptor. Fíjense que se está formando un trímero y que aquí nada más va a aparecer esta, pero debería ser en cada uno de estos. Se acopla esta proteína adaptadora que se llama FADD, o sea, dominio de muerte acoplado a Fas. Y esta que llegó aquí como trompito es la caspasa la procaspasa 8, que aquí cuando se acaba de unir está inactiva, pero ahorita se va a activar. Ya se activó. Y ya se fue a activar a otras caspasas y hace una cascada de caspasas porque, como les dije, una caspasa puede activar a otras caspasas y pues sucede la apoptosis. Se forman los cuerpos apoptóticos y estos cuerpos apoptóticos serían fagocitados por macrófagos del sistema inmune porque tienen fosfatidilcerina en su monocapa exoplásmica de la membrana. Ahora vamos a ver la vía intrínseca. Ahí va. Entonces aquí tenemos a la célula y ahorita hicieron un acercamiento y estas que van por aquí flotando son las mitocondrias y ahí nos están señalando la membrana mitocondrial. Y entonces aquí nos están mostrando a los miembros antiapoptóticos de la familia BCL2. Este que tiene como forma de resorte serían BCL2 y BCLXL. Recuerden, estos son los miembros antiapoptóticos. Y ahorita nos van a mostrar como en forma de tornillo a los miembros proapoptóticos, a BAC y VAX, que estos son los que pueden formar el poro de permeabilidad mitocondrial. Entonces ahorita van a ver cómo este resorte se enrolla en este tornillo y pues esa es la manera que tienen de ejemplificar que unos miembros inhiben a los otros. Pero ¿qué sucedería cuando hay señales proapoptóticas? Por ejemplo, que BIT se activa, que BIT se trunca, entonces va a inhibir a este resorte. Ahorita van a ver cómo se le ponen aquí en los extremos unos como manchitas rojas. Y ese sería BIT, inhibiendo a los factores antiapoptóticos. Y entonces fíjense que BAC y VAX se fueron a la membrana externa mitocondrial y están formando el poro de permeabilidad mitocondrial. El poro es un agujero que se hace en la membrana externa mitocondrial. Y vean que el citocromo C está en el interior de la mitocondria, en la región entre una membrana y otra, entre la membrana mitocondrial externa y la interna. Y pues ya que se formó este poro, se va a salir. Y ya que se sale, vean, se está saliendo la mitocondria. Ahí este es el citocromo C, el que está en amarillo. Y el otro que era como una flechita, espérense tantito porque esto se fue muy rápido. Este que es como una flechita es APAF1. Y entonces se va a formar esta estructura que se llama el apoptosoma, que ahí va. Y ahí está la procaspasa 9, que era de color naranja, se activa y empieza a activar a otras caspasas. Y se hace un merequetengue en la célula. Ya nada más después les dice que la apoptosis está relacionada con el crecimiento, con la vigilancia del sistema inmune, con el desarrollo neoplástico. Y pues ya creo que ya. Y otra vez les ponen cómo se encoge el citoplasma de la célula que va a sufrir apoptosis y se empiezan a formar los cuerpos apoptóticos. Y pues ya.
¿Un poco más claro con el video? Sí, ¿Sí? sí.